Bueno, pongo a grabar y cuando quieran. Dale, genial. Recording in progress. Bueno, nosotros somos el grupo 13. Hoy nos toca exponer el proceso de monitoreo de las comunicaciones. Y el mismo consta de asegurar la satisfacción de necesidades de información para los interesados durante todo el proyecto. Perdón, ahí está. No sabía si se había trabado la pantalla. Y este proceso también lo que tiene como ventaja es que nos asegura que haya un flujo óptimo de la información. Lo que considera esto es que podamos tener buena comunicación fluida entre todos los integrantes de los equipos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Asimismo, otra particularidad que tiene esto es que nos permite determinar actividades planificadas en el sentido de saber si tuvieron efecto deseado para lo que tenía cada uno de los usuarios objetivo en el proyecto o no. Que creo que, no sé si se me trabó la pantalla a mí. A ver. Ahí está. Bueno, y como habíamos mencionado al principio, esto se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto, es un análisis constante. También lo que vamos a ver ahora es dónde está ubicado el proceso en un esquema más general. Pásame, Ivo, por favor, a la siguiente. No sé si se llega a ver ahí en la captura, pero ahí es un esquema genérico donde está el monitoreo de las comunicaciones indicando qué procedimientos lo preceden y nos menciona también los subprocesos que vamos a mencionar más adelante durante la exposición. Después, en la otra filmina, lo que podemos ver va a ser el impacto y consecuencias que tienen las comunicaciones en el proyecto. Son cosas que tienen que evaluarse porque expresado en la captura esa que aparece a la de izquierda, básicamente lo que queremos con este proceso es asegurar que se entregue el mensaje correcto con el contenido necesario hacia la audiencia que corresponda a través de un canal adecuado y nada de vías alternativas, y todo esto en tiempo y forma correctos, que se corresponda siempre con los avances que se esperan del proyecto. Y a partir de ahora lo que vamos a ver van a ser las fases de monitoreo de las comunicaciones, subdivididas entre sus entradas, técnicas y herramientas y las salidas. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de las entradas. Tenemos primero el plan para la dirección del proyecto, que contiene el plan de gestión de las comunicaciones, el cual contiene el plan para actuar, el plan actual, perdón, para recopilar, crear y distribuir información de manera oportuna. También identifica a los miembros del equipo, los interesados y el trabajo involucrado en el proceso de comunicación. También tenemos el plan de involucramiento de los interesados, que identifica las estrategias de comunicación planificadas para involucrar a los interesados. También tenemos documentos del proyecto, como por ejemplo registro de incidentes, que proporciona la historia del proyecto, el cual contiene un registro de los problemas de los interesados y cómo se fueron resolviendo. También tenemos registro de lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas tempranamente en el proyecto pueden aplicarse a fases más tardías del proyecto para poder mejorar la eficacia de la comunicación. Luego tenemos comunicaciones del proyecto, en donde se proporciona información acerca de las comunicaciones que se han distribuido. Luego tenemos datos de desempeño del trabajo, el cual organizan y resumen la información recopilada y presentan los resultados del análisis comparativo con respecto a la línea base para la medición del desempeño.
También tenemos algunos factores ambientales de la empresa, como por ejemplo la cultura, el clima político, herramientas y sistemas de comunicación, tendencias, prácticas. Luego tenemos los activos de los procesos de la organización, que son, por ejemplo, plantillas de informes, políticas, estándares y procedimientos que van a definir las comunicaciones, tecnologías específicas de comunicación y requisitos de seguridad. Bueno, ahora me toca a mí hablar de la parte de las técnicas y herramientas, en donde podemos encontrar 5 grandes grupos o 5 grandes acciones que se pueden aplicar, que si las dividimos entre técnicas y herramientas, las primeras 2 que vemos ahí, juicios de experto y sistemas de información para la dirección de proyectos, podríamos decir que son 2 herramientas. Cuando hablamos de juicio de expertos, como anteriormente también fuimos nombrando en los distintos procesos que se fueron viendo, es recurrir a equipos en donde hay expertos sobre el tema, que lo que nos van a permitir es poder evaluar el impacto de las comunicaciones del proyecto, la necesidad de hacer una acción o una intervención para poder comunicarnos mejor, qué acciones se deberían emprender y qué plazos se necesitan para llevarlas a cabo. Cuando hablamos de los sistemas de información para la dirección de proyectos, lo que nos proporcionan son un conjunto de herramientas para que el director del proyecto lo que haga es capturar, almacenar y distribuir a todos los interesados la información relativa a todo lo que es costos, avances en el cronograma del proyecto, el desempeño del proyecto, cómo va evolucionando el proyecto. Ahora, si nosotros hablamos de técnicas, podremos mencionar 3 grandes puntos, que son las habilidades interpersonales y de equipo, las reuniones y el análisis de datos. Cuando hablamos de las habilidades interpersonales del equipo, tenemos 2 puntos que podemos dividir internamente, donde podemos decir que esas técnicas serían la discusión y el diálogo, y la observación y la conversación. Cuando hablamos de discusión y diálogo, lo que nos ayuda es, lo que nos permite es darnos la ayuda de determinar la manera más adecuada de lo que sería actualizar y comunicar a todo el equipo el desempeño del proyecto y responder a todas las solicitudes de información que nos piden los interesados. Y cuando hablamos de observación y conversación, lo que nos permite es, siendo el director del proyecto, es detectar todos los incidentes que pueda haber dentro del equipo, tanto sea como conflictos entre personas, o un desempeño individual, o algo que sea, digamos, que nos afecte dentro del contexto del equipo. Cuando hablamos de reuniones, lo que podemos decir es que son normalmente requeridas para generar el debate y diálogo con el equipo que interactúa en el proyecto. Y con ese diálogo que entablamos, podemos determinar la manera más adecuada de actualizar y comunicar cómo se va desempeñando el proyecto, y podemos responder a solicitudes de información por parte de interesados. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a ver el análisis de datos como último punto de técnicas, que lo que nos permite es utilizar técnicas como por ejemplo la que se ve en pantalla, que es una matriz de evaluación del involucramiento de interesados, que lo que nos proporciona es información sobre la eficacia de las actividades que se van realizando en la comunicación del proyecto, y lo que nosotros podemos ver, en ese caso tenemos una columna donde podríamos poner a todos los interesados que participan del proyecto, y luego por la parte, en la segunda columna, por la parte derecha, dividirlos en subcolumnas donde nosotros vemos que podemos marcar si desconoce del tema que se quiere
del que se está discutiendo, si se resiste a cambiar, si es neutral, si apoya o si es líder. Ahora pasando al siguiente tema, que sería la siguiente etapa de las salidas. Bien, engancho yo. Bueno, yo voy a estar dando la parte del final, que serían las salidas, las cuales, como se ve en la filmina, podemos clasificarlas en 4 grupos. Primero tenemos la información de desempeño del trabajo, la cual es la que organiza y resume los datos de desempeños recopilados que normalmente proporcionan información sobre el estado y avance del proyecto con el nivel de detalle requerido por los diferentes interesados o, bueno, stakeholders, como más lo conocemos. Después tenemos las solicitudes de cambios que pueden dar lugar a diferentes actividades que, como pueden ser estimaciones de costos nuevas o revisadas, secuencias de actividades, fechas programadas, necesidades de recursos, análisis de alternativa, bueno, etc. Tercero tenemos las actualizaciones al plan para la dirección de proyectos, en las cuales podemos destacar 2, que serían el plan de gestión de las comunicaciones, el cual se actualiza con nueva información para que la comunicación se vuelva más eficaz, y también el plan de involucramiento de los interesados, el cual se actualiza para reflejar la situación real de los interesados, es decir, sus necesidades de comunicación y también su importancia, un poco lo que se vio en el gráfico anterior. Y finalmente, para cerrar con lo que es las salidas, tenemos las actualizaciones a los documentos del proyecto, donde podemos destacar 3, que serían el registro de incidentes, el cual se puede actualizar con nueva información sobre los incidentes que se presenten, el registro de lecciones aprendidas, que se puede actualizar con las causas de los incidentes, y finalmente el registro de interesados, que también se puede actualizar, pero con la revisión de los requisitos de comunicación de los distintos interesados. Con esto cerramos lo que sería la parte de salidas y concluimos también con lo que es la presentación. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos y respondemos dudas si es que las hay. Bueno, ¿alguna pregunta? Bien, chicos, ¿eh? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Se entendió? Sí, sí, todo claro. Bueno, 2 cosas. La presentación estuvo bien, ¿se entendió? Que pusieron en el chat. Se entendió. Hicieron prácticamente una leída del apunte que está en el drive que hice yo. Los 3 gráficos que pusieron son justo los 3 que yo tengo en el drive. Estaría bueno que busquen algo, chicos, en internet. Hay tanta información en internet, están los libros. Tómense un rato de tiempo y busquen algo. No digo que esté mal, pero están haciendo prácticamente un apunte encima que, si lo hubiese hecho otro docente, bueno, capaz que no lo conozco, ese apunte. Es exactamente el mismo. Cuando empecé a ver los gráficos, abrí, justo lo tengo abierto acá, es exactamente el mismo. Y seguramente han leído de ahí. Dejando eso de lado, tanto el grupo que habló como el resto de los chicos, ¿tienen idea de la importancia que es la comunicación en un proyecto? ¿Alguien que quiera opinar? Y personalmente, Sergio, sí. ¿A Sergio se me escucha?
Sí, sí, se escucha. Hola. Sí, Ariel, se escucha. No, anda Hola, vos, Teo. bueno. Creo que estaba sí. Teo primero que quería hablar. No, sí. Personal. Es importantísima la comunicación. Espera, Ariel, perdón, chiquitín, que estaba justo Teo hablando. Perdón, estamos muy mal entendidos. Justo comunicación acá no tenemos. Lo que decía que personalmente a mí me ha pasado de trabajar en proyectos que notás falencias en la comunicación porque o bien para lo que sea, definir un requerimiento, algo tan simple como eso, por ejemplo, en una mejora particular de alguna entrega de una aplicación, tenés o falta de comunicación entre el usuario, que por ahí no sabe expresarse mucho como referente, y el analista que lo toma, o entre el propio analista a la hora de transmitírselo al equipo de desarrollo, a los desarrolladores propiamente dichos. Que he visto que ha pasado varios casos a veces, y a veces dentro de lo que son los equipos propiamente de los usuarios, ellos tampoco se entienden, y le termino diciendo al analista, quiero esto, y después en la otra reunión dice, pero habíamos hablado de esto. Y a mí me avisaste esto en la reunión anterior. Y pasa de los dos lados, de lo que son, por ejemplo, en caso de consultoras, los equipos de desarrollo de la consultora, los equipos de definición del lado del usuario, o en las propias reuniones que hay interequipo. Sí, es cierto. Ahí no sé si quería hablar Ariel, si no, bueno, meto un bocadito. Aprovechaba capaz a mencionar, nosotros cuando preparamos la presentación estuvimos al borde de cerrar con algunos ejemplos nuestros cotidianos, capaz del día a día, del trabajo. Capaz, Sergio, lo que nos pasó, sí, utilizamos los apuntes que dejaste vos, inclusive los gráficos. Capaz nos pasó que con otras entregas que hemos hecho, quizás cuando buscábamos esforzar a otro lado, como que no era a la que apuntabas en la cátedra, entonces, bueno, preferimos capaz ir a lo de la cátedra y explayarnos sobre eso. Pero bueno, nada, a lo que quería aprovechar y contar este ejemplo que íbamos a mencionar, que nada, por ejemplo, una de las cosas que íbamos a sumar, que no lo estuvimos sumando, era de que muchas de las metodologías ágiles vienen a ayudar un poco el tema de la comunicación. Nos pasa que, bueno, todos en los equipos en los que estamos, los Scrum Master, generalmente aportan cierta visión y en las reuniones de retroalimentación ayuda mucho a mejorar este tema de la comunicación, y más que nada cuando no trabajás solamente con un equipo solo, digamos, cuando son varios equipos que se centralizan en algún área, bueno, surgen todavía más problemas de comunicación, de malentendidos intencionados y no intencionados, digamos, ¿no? Así que bueno, es como se menciona en todo lo que explicamos de la teoría, sí, es totalmente importante, y por eso está bueno entender cuáles son las entradas, las salidas y las herramientas que tenemos en el medio, ¿no? Para poder manejar mejor la comunicación. Sí. A ver, Ariel, que quería comentar algo, Ariel. Sí, yo lo que decía es que es importantísimo una buena comunicación en el proyecto, tanto de los desarrolladores con los clientes o el PM con el cliente, lo que sea, porque es importante que el PM entienda lo que quiere el cliente, que el cliente se haga entender y que lo que se haga sea lo que realmente el cliente quiere. Entonces, si se corta esa pata, ya el proyecto no deja de tener sentido directamente. Sí, tal cual. Sí, bueno, muy buenos los aportes. Por eso Juan Pablo recién cuando comentaba, hubiese estado bueno que pongan ejemplos, porque a veces, como trata el PMI, a cada proceso es muy formal, ¿no es cierto?, con las posibles entradas, las posibles técnicas y herramientas, o las salidas, entonces por ahí como que queda medio aburrido. Por ahí está bueno que pongan ejemplos que le hayan pasado a ustedes o ejemplos que encuentren también, ¿no es cierto? Eso está bueno. Y lo que comentó, bueno, al principio Teo, por eso compartí esa imagen clásica de la falta de comunicación, es la falta de comunicación y la mala interpretación de una idea, ¿no es cierto? Ahí bien comentaban cuando se van pasando información de una persona a otra, cómo se interpreta, ¿no es cierto?
Este es el último proceso del área de las comunicaciones, y el área de las comunicaciones va exactamente de la mano con los interesados. No sé si se acuerdan, el primer proceso de planificar la comunicación habla un poco del emisor, el receptor, toda esa teoría, ¿no es cierto?, de que cuando uno emite algo, se piensa que lo que está explicando va a ser bien recibido en cuanto a que se va a entender del otro lado, ¿no? Pero hay que ver del otro lado, capaz que no parece tan sencillo lo que está escuchando, no lo interpreta, y por ahí por miedo a preguntar o a repreguntar se quedan con esas dudas. Eso pasan todo, en la vida misma pasa eso. Existe tanta teoría en ingeniería de requerimientos para solventar de manera conexión. Exacto. Exacto, eso es muy cierto. Y de ahí ya teniendo mal eso, después ya viene mal todo. Pero a veces es bueno tener, primeramente tratar de ponerse del lado de la otra persona, en los zapatos de la otra persona, que uno le está transmitiendo algo, como para ver si la otra persona lo entiende, ¿no es cierto? Uno a veces se pone a hablar con un médico cada vez que hace un control y le hablan con una terminología que solamente ellos entienden, entonces no están bajando a un nivel como para explicarle a cualquier mortal. A veces nosotros también, sin darnos cuenta, hablamos con alguien que no es del palo y empezamos a hablar con términos muy nuestros, y por ahí otra persona se queda mirándonos como diciendo, ¿de qué estás hablando? Y por eso a veces es bueno tratar de ver señales o de última preguntar como para asegurarnos de que la otra persona entendió realmente. La imagen esa que mostraron está muy buena, la que rodea a toda esta a todo este proceso. Lo había notado, pero bueno, después cuando me acordé que lo tenía ahí, acá lo abrí, ¿no es cierto?, que habla de buscar el mensaje correcto para la audiencia correcta, que tenga un contenido apropiado, sea enviado en tiempo y forma, y que sea a través de un canal adecuado, ¿no es cierto?, un canal de comunicación adecuado. Puede ser así hablado, o lo puedo enviar por WhatsApp, por un mail, por lo que sea, por un texto. Esa imagen está buena y un poco grafica todo lo que se tiene que hacer a lo largo del proyecto. Por eso bien los chicos al principio dicen que es un proceso que se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso. A lo largo de todo el proyecto. Si bien está en la columna del grupo de procesos de monitoreo y control, pero este proceso se hace a lo largo de todo el proyecto. Estoy continuamente siempre monitoreando la comunicación, que la comunicación llegue en tiempo y forma, que sea entendida por las personas. La comunicación siempre en doble sentido. El líder de proyecto siempre está en el medio. Tiene que haber una buena comunicación con los miembros del equipo y una buena comunicación con las personas del lado del cliente, ¿no?, con los principales interesados. Después anoté también como dato que ha pasado, que está en varios de los procesos, que como entrada está datos de desempeño como entrada y como salida informe de desempeño. Es porque por lo general siempre en la comunicación tiene que ver con esto. Por ejemplo, con los miembros del equipo, pedir datos de desempeño, cómo vienen, hoy terminaron tal módulo, hoy empezaron con tal actividad, etc. Son datos, tal actividad está al 100%, tal al 75%, tal al 50%, etc. Y todo eso se arma en algo, en un informe, por eso tiene como salida informes de desempeño. Es básicamente eso, recordarles que es un área de conocimiento que va estrechamente de la mano con los interesados, va sí o sí de la mano con los interesados. Es comunicar con las personas, ¿cierto? Por eso va con los interesados. Y los chicos mencionaron también
la matriz de involucramiento de los interesados, por eso tiene también que ver mucho con el monitorear el involucramiento de los interesados. Si uno está a favor del proyecto, que siga en ese estado; si está neutral, tratar de que pase a favor; y si está en contra, bueno, tratar de que pase a neutral. No sé si alguien quiere hacer algún aporte, alguna experiencia, algún ejemplo. Bueno, no hay ninguna pregunta, chicos. El jueves que viene le toca al grupo 9 controlar las adquisiciones. Después está el grupo 1, controlar la calidad. Y así vamos avanzando. 11, 14, 8 de 10. Ahí terminamos los procesos de monitoreo y control. Y el último grupo es el grupo 3, con el último proceso, el 4.7, cerrar el proyecto o fase. Está el parcial, el 4 de noviembre. Va a ser múltiple choice. Traten de practicar. En los libros de Pablo Lledó, a la finalización de cada capítulo hay varias preguntas. Lo mismo en el libro de Rita Mulcahy. Y en ambos libros, a la finalización del mismo, están cuál es la correcta. Hay un montón de sitios que pueden buscar, hay aplicaciones para el celular con preguntas, pueden jugar con esas aplicaciones, o en sitios web decir, bueno, quiero solamente preguntas de alcance, o quiero solamente preguntas de un grupo de proceso, etc. ¿Alguna pregunta, chicos? Sergio, ¿qué tal? Yo te quería hacer una consulta. Bien, Entonces, sí. todas las exposiciones están de lo que es el cronograma que está subido, es una semana posterior, ¿no? Exacto, se Entiendo. desfasó una semana por el jueves que yo no estuve. Me salió una capacitación fuera de La Plata y el viernes fue el día de la facultad y pasó Martín del viernes al jueves. Exacto. Bueno, chicos, si no hay preguntas, los dejo libres. No sé si alguno de los grupos que estoy tutoreando tiene alguna duda, o algún otro grupo que me quiera comentar algo. Al resto los dejo libres. No, ninguna duda. Buen fin de... Igualmente, ándeme, chicos.